Bueno, muy buenas noches para todos. Las personas que en este momento nos escuchan y nos ven en Bolivia, a todas las comunidades que de una u otra forma se pudieron conectar en la pasada conferencia. Les agradecemos y hoy vamos a ver el segundo tema de este ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Este tema es un tema muy importante y nos va a despejar muchas dudas eh, que nos han generado y conceptos que tenemos y miedos que tenemos con respecto a este tema. Entonces esta conferencia se llama ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Para ver este tema, entonces vamos a empezar a recordar nosotros de qué estamos constituidos, las tres partes en las que estamos constituidos y que hablamos en la conferencia pasada. Una parte es el cuerpo físico, que es nuestra misma materia y que es lo que conocemos, nuestra máquina humana. Una segunda parte que ya vimos también, que es el alma o mente, que es nuestra energía y es la psiquis múltiple. Ahí el dibujito nos muestra, dentro tenemos nuestra conciencia y vemos ahí los diferentes agregados psicológicos alrededor de nuestra mente, nuestra envoltura seminal. En esta tercera parte vemos lo que es el espíritu o conciencia, que es de luz, lo real, lo verdadero, lo eterno. Todos estamos constituidos por esas tres partes. Vamos a ver ahora lo que muere y lo que no muere. Entonces, ¿y qué es la muerte en sí? Entonces, este tema es un tema que causa miedo, como les decía, por los mismos conceptos que tenemos, por las mismas ideologías que tenemos y que a lo largo del ciclo de conferencias pues vamos a ir profundizando un poquito más en este tema y vamos a ver que la muerte es algo natural, es algo que nos pasa, nos debe pasar y nos ha venido pasando en existencias y nosotros debemos empezar a quitar todos los conceptos y todas esas ideologías que tenemos con respecto a la muerte. Entonces el desconocimiento de la muerte ha hecho que la mayoría de los seres humanos le teman y no vean en la muerte la meta o el objetivo final de todo. Debemos que entrar a comprender verdaderamente lo que es la muerte y no tenerle miedo para poder nosotros incursionar en los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, nosotros vemos que en la naturaleza también, cuando algo muere, algo nace. Y cuando algo nace, algo muere. Entonces es un ciclo que está ahí y que nosotros estamos también sometidos a ese ciclo. Vamos a ver que la razón de vivir es morir. ¿Por qué diremos esto? Porque vamos a ver que la muerte se convierte como en un mal necesario, porque un cuerpo físico decrépito, acabado, lleno de enfermedades, entonces necesita pasar por el proceso de la muerte, pasar por ese ciclo para poder nacer a otro. Vemos que desde que nacemos pasamos por todo ese ciclo y llegamos al ciclo donde nuestro cuerpo físico está totalmente acabado, totalmente deteriorado por el paso del tiempo, por la misma existencia a la que estamos sometidos en la vida, en esta tercera dimensión. Entonces, para poder profundizar en estos estudios, vamos a ver lo que muere y no muere. Tenemos derecho a retomar cuerpos físicos humanos. O sea, nuestra esencia
tiene derecho a retomar los cuerpos físicos humanos, pero para hacer esto tenemos que pasar por el proceso de la muerte física. Entonces, este proceso de la muerte física, más adelante vamos a ver que nosotros tenemos 324.000 oportunidades con cuerpo físico en un ciclo. Nosotros tenemos 3.000 ciclos para autorrealizarnos. Tenemos 324.000 oportunidades dentro de los 3.000 ciclos. En un ciclo tenemos 108 existencias. Las 324.000 nos van a dar de multiplicar los 3.000 ciclos por las 108 existencias. Todo esto se dará mecánicamente. Nosotros preguntamos por qué, pero entonces cada uno tiene que ir a hacer esta investigación pues internamente con su ser para poder profundizar en estos estudios. Vamos a más adelante de otra conferencia también donde ampliamos este tema, pero ahorita vamos a centrarnos lo que es las oportunidades que tenemos con nuestro cuerpo físico y la oportunidad que tenemos de tomar otro cuerpo físico en este proceso. Entonces todo este proceso se da mecánicamente si no comprendemos la importancia que tiene la muerte psicológica, que nos permite lograr en una existencia la autorrealización. Entonces, si nosotros nos proponemos seriamente en una existencia a autorrealizarnos, vamos a salir del proceso de los ciclos de muerte y de nacimiento. Entonces, la autorrealización íntima del ser es lo más importante que le debe importar a una persona para ponerse a trabajar seriamente y trascender los ciclos de muerte, nacimiento y poder un día en una sola existencia lograr la autorrealización íntima del ser, pero trabajando en la muerte psicológica, en la muerte de los agregados que tenemos en nuestra psiquis, que son los que nos tienen acá atados y esclavizados en este proceso de morir y volver a nacer. Para entrar a esto vamos a ver que existen tres tipos de muerte. Esos tres tipos de muerte están íntimamente relacionadas entre sí y no se podría estudiarse la una sin estudiar la otra. Entonces, el primer tipo de muerte es la muerte del cuerpo físico. El segundo es la muerte segunda y la tercera es la muerte psicológica. Entonces, estos tres tipos de muerte vamos a profundizar ahorita en cada uno de esos para poder nosotros llegar a entender cuál es el objetivo real de la muerte. Entonces, vamos a ver lo que es la muerte del cuerpo físico, la máquina. Recordemos que tenemos tres partes y una de esas partes es el cuerpo físico, el que manejamos acá en la tercera dimensión, con el que nos movemos, nos desplazamos, hacemos todas las infinidad de actividades acá en este mundo físico. Y ese cuerpo físico está sometido al tiempo, a nacer y a morir. Se inicia con un estado cuando ya se da el proceso de la muerte, o sea que una persona entra al proceso de la muerte en cualquiera de los días de la existencia. Entonces vamos a ver que inicia con un estado de catalepsia. Entonces un estado de catalepsia es un estado de suspensión del cuerpo físico que dura 32 horas. Donde aparentemente el cuerpo físico está muerto. En ese estado cataléptico el cuerpo físico aparente está muerto, pero no está muerto. Pero dicho estado se puede suspender en cualquier momento. Cuando digo que dicho estado se puede suspender en cualquier momento, esto se hace a nivel interno, a nivel de los maestros de la justicia divina. La ley es la encargada de hacer este proceso. Si estamos en el proceso de la muerte física,
Entonces ese proceso cataléptico va a durar las 72 horas. Durante esas 72 horas se suceden 3 juicios internamente al moribundo. Esos 3 juicios vamos a verlos detalladamente, cada uno de estos juicios. Entonces, el primer juicio se da a los 5 minutos. Entonces entra el estado cataléptico o el shock de la muerte y empieza a darse un primer juicio a nivel interno. En ese juicio, en ese primer juicio, el desencarnado hace una retrospección consciente de cada uno de sus actos en esta existencia. Entonces rápidamente se le pasa la película de todos los actos en esta existencia, desde el momento en que pasó el estado del shock de la muerte, el estado cataléptico, hasta el momento del nacimiento. Es una película que le pasan internamente a la persona. Y se compara, cuando se termina, se compara la existencia de la vida con el plan que tenía para esta existencia. Entonces se compara lo que ha vivido hasta el momento con el plan que tenía para esta. Si la ley decide por X o por Y que no ha hecho lo que tenía que hacer, entonces es cuando en esos 5 minutos puede ser devuelto otra vez a su cuerpo físico y a seguir en el proceso de la vida. Entonces eso lo determina internamente la ley divina. En ese primer juicio la persona puede ser devuelta. Entonces, que le faltó hacer tal cosita, que no, mire, que es que tenía que internamente decide la madre o el padre que aquí hay que hacer determinada cosa que tenía que hacer acá y que no se podía haber sido hecho sin hacer eso. Entonces en ese primer juicio puede ser devuelto. Repito, todo eso depende de los jerarcas de la ley divina, los que deciden este proceso. Hay un segundo juicio para el moribundo que se realiza a las 24 horas. Aquí se tienen en cuenta 3 cosas. Entonces, si dentro de los 5 minutos anteriores del primer juicio no es devuelto, entonces se continúa otro juicio a las 24 horas. Y a las 24 horas, entonces, es llevado ante la justicia y se le hace el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos. Entonces, internamente es llevado el moribundo en su estado astral a este juicio con la ley. Entonces allá se va a pesar el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos, de cada uno de los yoes en esta existencia hasta donde iba, es pesado. Después se le mide el número de los mismos, o sea, las veces que esos mismos yoes estuvieron, la cantidad. Entonces también es medido a las 24 horas en peso atómico y número que hizo o que actuaron esos agregados psicológicos en la existencia. Estos átomos se comparan con lo que el moribundo tenía al terminar su existencia anterior para ver si aumentaron o disminuyeron en esta. Entonces pudo haber aumentado la cantidad de yoes en la existencia o pudo haber disminuido en la existencia, de acuerdo a los actos que haya hecho en la existencia. Entonces ese segundo juicio es a las 24 horas. Igual el desencarnado puede ser devuelto en ese segundo juicio durante esas 24 horas. Vamos ahora a ver un tercer juicio. Ese tercer juicio se realiza a las 48 horas y el iniciado ya es llevado ante el Tribunal de la Justicia Objetiva y aquí se juzgan en 3 cosas. Entonces, si pasaron las 24 horas, el desencarnado no regresó,
entonces pasa al tercer juicio ya con la justicia objetiva, y ella aquí lo hace en tres aspectos. Entonces, el primer aspecto es el peso de las buenas o malas obras de cada uno de los yoes, los actos de la existencia. Entonces, aquí se le pesan las buenas y las malas obras al moribundo. Las cosas que hizo buenas son puestas a un lado de la balanza, y las obras que hizo malas son puestas al otro lado de la balanza. Son sus actos los que van a juzgar acá en esta primera parte del tercer juicio. Hay una segunda parte de este tercer juicio, que es el número de veces que cada uno de estos elementos psicológicos se manifestó en la existencia. Entonces, ese número, las veces que maldijo, las veces que robó, las veces que mintió, las veces que se tornó dentro de la pereza, van a ser medida y va a ser ahí sumado en esta segunda parte del tercer juicio. Y la otra parte del juicio va a ser la medida del fuego por la médula espinal, o sea, cuánto ascendió su fuego por la médula espinal. Entonces recordemos que ese fuego va a estar dado en la parte que subió su energía creadora sexual por la columna vertebral en su práctica de sexo sagrado. Recuerde que esa práctica la vimos en la conferencia pasada. Entonces, terminado este tercer juicio de las 48 horas en cada uno de estos aspectos minuciosos, entonces vamos a ver acá que se realiza una suma y resta de quebrados. Entonces, internamente Anubis y los tribunales de la ley divina han determinado varias cosas después de haber hecho todo este tercer juicio. Recordemos que en el primer juicio de los 5 minutos puede regresar, en el de las 24 horas también puede regresar, pero el juicio crucial, determinante, es el tercer juicio después de haber hecho este cálculo, la ley divina. Entonces, determina varias cosas para el moribundo. Una de esas es el karma que esta alma soportará en su próxima existencia. Determina el diseño electropsíquico de la nueva personalidad, si es que tiene derecho a una nueva existencia. Recuerde que tenemos, por un ciclo, tenemos derecho a 108 existencias. Entonces, si tiene derecho a otra existencia, si no ha terminado sus 108 existencias, entonces, de acuerdo a esa suma y resta de quebrados, es que va a formar su nueva personalidad y va también a determinar el karma de esa nueva persona que va a llegar otra vez a la existencia. Terminado entonces este juicio, Anubis, el jerarca de la justicia objetiva, ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata del desencarnado y sea liberado de su cuerpo físico. Entonces, cuando ya se da, el jerarca Anubis decide que la persona debe desencarnar, entonces ordena al ángel de la muerte a que corte el cordón de plata. Todos nuestros cuerpos internos están unidos por el cordón de plata y va a cortar el cordón de plata y lo va a liberar de su parte física. Recordemos que somos un trío de materia, mente y espíritu. La materia es nuestro cuerpo físico. Ante el ángel de la muerte debe pedir permiso. O sea, el ángel, antes de esto, el ángel de la muerte debe pedir permiso a la Madre Divina. Nuestra Madre Divina individual particular es la encargada de dar la orden final si debe desencarnar o no. Entonces, el maestro de la ley divina, el jerarca Anubis,
decide que debe desencarnar, ya realizado sus juicios. Ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata para liberarlo de la parte física. Pero el ángel, antes de hacer el corte del cordón de plata, pide permiso a su madre divina individual particular. Ella es la que decide si se debe cortar el cordón de plata o no se debe cortar el cordón de plata. Es la decisión de la madre divina. Recordemos que cada uno tiene su madre divina individual y particular del moribundo. La madre divina en este proceso entonces tiene una función vital a lo largo de toda nuestra existencia. Vamos a ver que si se autoriza la madre divina, si la madre divina autoriza cortar el cordón de plata, el ángel se toma hasta 24 horas para cortar el cordón de plata con el rayo de la muerte. Entonces, esto lo vemos en muchas dibujitos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, cuando muestran ahí la muerte con su hoz que corta el cordón de plata, pues no están tan lejos de la realidad. Entonces la madre divina autoriza y el ángel de la muerte entonces se toma hasta 24 horas para cortar el cordón de plata, con el rayo de la muerte. Y corta el cordón de plata y separa su parte física de su parte de su alma, de su parte energética, de su psiquis múltiple. Si la madre no autoriza el rayo de la muerte al moribundo, debe regresar. Entonces, en este caso, el moribundo debe regresar al cuerpo físico antes de 72 horas. Entonces, ese es el lapso que se debe respetar para que se den estos juicios internamente. Y entonces, en últimas, si ya pasa las 72 horas, pues la persona, la madre divina, ya ha autorizado que se corte el cordón de plata, y el ángel de la muerte entonces hace su proceso. Una vez se ha actuado el ángel de la muerte, se abren 3 alternativas para el desencarnado. Entonces, si la madre divina no autoriza el corte del cordón de plata, pues entonces devuelve y el desencarnado continúa lo que le falta por hacer acá en la existencia. Si la madre divina autoriza el corte del cordón de plata, entonces se abren 3 alternativas para el desencarnado. Una, que ya se hayan terminado sus 108 existencias y su alma deba ingresar a la involución sumergido en el planeta Tierra. Entonces, si ya terminó sus 108 existencias que tenía en el ciclo, su alma debe ingresar a involución y allá será limpiada en los mundos dantescos. Otra, que aún no se hayan cumplido las 108 existencias. Entonces, si no se han cumplido sus 108 existencias, pues regresa. Si trabajó en el fuego sagrado y aumentó su medida, Anubis, el jerarca, ordenará vacaciones en el cielo, y la madre divina del desencarnado lo llevará, le dará fuerza e instrucciones para que en su próximo cuerpo físico intente esta alma la autorrealización de su ser. Entonces, si la persona estaba trabajando en la lucha por el despertar de la conciencia, entonces él será llevado a uno de los cielos, y la madre divina allá le dará la fuerza y regresará otra vez con un cuerpo físico a seguir en su trabajo por autorrealizarse, en la lucha por autorrealizarse. Entonces eso ya son decisiones internas que suceden con la ley divina, el jerarca Anubis,
y el tribunal de la ley. Esas son las tres alternativas que se dan si la Madre Divina ordena el corte del cordón de plata. Entonces, la muerte del cuerpo físico, de esta lámina que vemos ahí, los antiguos culturas eran conocedores de todo lo que pasaba internamente, tanto los mayas, los egipcios, los aztecas, muchas culturas que han pasado por la existencia han conocido todo este proceso. Aquí vemos una lámina de los egipcios. Acá vemos el primer juicio cuando es llevado internamente, el segundo juicio donde son pesadas sus obras, el tercer juicio donde ya es ante el Tribunal de la Justicia Divina, ante el Tribunal de la Justicia Objetiva, y ahí en la parte de arriba vemos lo que son las existencias de una persona. Entonces no es nuevo este conocimiento es bastante antiguo, y las culturas aborígenes, no aborígenes, sino las culturas que existieron en ese entonces eran más conocedores de todos estos temas internos e espirituales que hoy estamos compartiendo con ustedes. Entonces, vamos a ver ahora este proceso de lo que es la muerte segunda a la que se ve enfrentado el iniciado. La que acabamos de ver pues es la muerte física, todo lo que pasamos o tenemos que pasar cuando tenemos un cuerpo físico, pero ignorantemente hacemos o tenemos creencias que no son la realidad. Pues tenemos que, este conocimiento es, como les dijimos en un principio, es totalmente práctico. Podemos ir y preguntar si lo que aquí se está diciendo es verdad, y no se quede en un concepto más. Entonces, el objetivo es empezar a mirar qué es la muerte realmente y qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Entonces acabamos de ver lo que muere, el cuerpo físico. Vamos ahora a ver lo que es la muerte segunda. Entonces, cuando uno no trabaja sobre sí mismo, la psiquis o alma, cuando no trabajamos en liberar nuestra alma, se pierde al terminar las 108 existencias. Entonces perdemos las 108 existencias que tenemos y nos mandan a ser limpiados en los 9 círculos dantescos, cuando se pierden las 108 existencias, donde no saldrá hasta tanto la naturaleza no desintegre todos los defectos que se crearon en las diversas existencias. El alma está embutida en el ego, y el ego tiene que ser limpiado. Entonces, si transcurrió las 108 existencias, no se limpió, entonces se va a conocer lo que es la muerte segunda, y es bajar a los mundos dantescos, a los mundos infiernos, a ser limpiada la esencia nuevamente. A este proceso se denomina la muerte segunda. Entonces acá pues vemos una ilustración de los 9 círculos dantescos. También esta es una conferencia que más adelante se profundizará más en este proceso. El primer círculo dantesco está relacionado con la esfera de la luna. El segundo círculo dantesco está relacionado con la esfera de Mercurio. El tercero con la esfera de Venus. El cuarto con la esfera del Sol. El quinto con la esfera de Marte. La de Júpiter, y así sucesivamente hasta llegar al 9º círculo dantesco. Entonces la esencia va a tener que bajar a ser limpiada con dolor en cada uno de estos círculos. Los diferentes agregados psicológicos que tenemos tienen que ser limpiados. Este es un proceso que también se hace, lo hace internamente, se realiza cuando ya
pues no se ha hecho nada del trabajo objetivo que se vino a realizar. Vamos ahora a ver la muerte psicológica. Recordemos que eran tres, esta es la tercera, la muerte psicológica. Está la muerte física, la muerte psicológica, que es la que vamos a ver ahorita. Está la muerte segunda, que es cuando se pierden las 108 existencias. Entonces, en la muerte psicológica es la parte fundamental de estos estudios. Vamos a morir a nuestros propios defectos psicológicos. Vamos a liberar la conciencia. Los yoes que nos han tenido esclavos, que son nuestras mismas formas de ser. Somos nosotros mismos, y que en estos estudios, como les dije en la conferencia anterior, se le da el nombre de yoes, que son formas de ser de nosotros mismos. Entonces, la muerte psicológica, vamos a ver acá con el proceso de la autoobservación, que tenemos millones de defectos psicológicos o pecados en nuestro interior, que se manifiestan en el diario vivir, y que esa manifestación hace que nos agoten nuestra energía. Entonces nosotros tenemos yoes tramposos, tenemos yoes mentirosos, tenemos yoes drogadictos, yoes altaneros, yoes bebedores, fumadores, todos esos defectos psicológicos que tenemos que empezar a descubrirlos y que viven en nuestro interior y son nuestra forma de ser. Somos nosotros mismos actuando. Yoes de la pereza, yoes de la gula, yoes de la ira, yoes de la rabia, yoes de la injusticia, yoes prepotentes que tenemos en nuestro interior. Entonces, la muerte psicológica es la muerte real y verdadera, porque es la que nos va a eliminar y nos va a liberar nuestra chispa divina. La chispa que tenemos, que en este momento tenemos un 3% de conciencia, pero todos estos agregados psicológicos la tienen atrapado en un 97%. Esta muerte es la muerte real y verdadera, y tiene atrapado una porción de nuestra conciencia. Cada yo que nosotros eliminemos va a liberar una porción de conciencia pequeñita, y esa va a ser luz en nuestras propias tinieblas. Nosotros en estos momentos estamos llenos de defectos, tenemos defectos muchísimos. Entonces tenemos que empezar ¿a qué? A identificarlos, a mirarlos cómo actúan en nuestro interior, y empezar a eliminarlos por medio de la súplica a nuestra Madre Divina individual particular. Entonces, un defecto psicológico, como vemos ahí en la ilustración, es un diablillo, es un diablo de nosotros mismos. Vive en nuestro interior, ha sido creado en nuestro interior y tiene una parte de conciencia atrapada. Y la muerte psicológica va a liberar esa chispa de conciencia que tiene atrapado ese yo psicológico. Entonces, todos conocemos los yoes causa, el yo de la pereza, el yo de la codicia, el yo de la lujuria, el yo del orgullo, el yo de la ira, el yo de la gula y el yo de la envidia. Nosotros vemos que son los pecados capitales que se conocen en distintas religiones, y que son nuestros propios agregados psíquicos, son nuestros propios agregados psicológicos, pero que viven en nuestro interior. Este conocimiento nos enseña que tenemos que empezar a eliminar esos agregados psicológicos que viven en nuestro interior. No vamos a mirar el de las demás personas, vamos a mirar nuestros propios agregados psicológicos que se mueven a lo largo de nuestra máquina humana, y
tenemos que empezar a trabajar mucho la autoobservación psicológica. Como les decía en la conferencia anterior, debemos empezar a aceptar que los tenemos. Cuando llegamos a este conocimiento, creemos que no los tenemos, pero vamos a darnos cuenta que sí tenemos el agregado psicológico en nuestro interior. Entonces, cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, empezamos a aceptarnos que sí tenemos estos agregados psicológicos y empieza a haber un cambio en nuestro interior porque empezamos a trabajar la muerte psicológica. Entonces, cuando un defecto psicológico muere, se libera la chispa que tenía ese defecto atrapado, que es la parte real del ser. Y la muerte, vamos a ver que es de vital importancia, porque la muerte psicológica, con ella se elimina hasta la misma muerte por una eternidad. Entonces recordemos que el trabajo de la psicología, de la muerte psicológica, es empezar a eliminar todos esos agregados psicológicos que tenemos en nuestro interior. Y con un trabajo serio, pues empezamos a autoobservarnos y vemos cada día qué yoes se mueven en nuestro interior. Cuando se mueve un yo de la ira, cuando se mueve un yo codicioso, cuando se mueve un yo de la envidia, cuando se mueve un yo chismoso en nuestro interior. Entonces es empezar a autoobservarnos y a pedirle muerte a ese agregado psicológico en nuestro interior, y nuestra Madre Divina individual particular es la encargada de ese proceso de la muerte psicológica. Entonces vamos a ver que nosotros estamos en la tercera dimensión y estamos sometidos al tiempo, a la línea del tiempo, desde que nacemos hasta que morimos o hasta que la ley determine, porque ya vimos que es la ley la que determine el proceso de la muerte física. Y a lo largo de ese tiempo hemos tenido las manifestaciones de los diferentes agregados psicológicos. Entonces, en la línea del tiempo podemos ver que hay yoes del homosexualismo, el yo afanado, el yo del desánimo, el yo excitado. Ahí la figurita nos muestra los puntos a lo largo, por el centro de nuestro cuerpo, son los centros de la máquina humana, donde se mueven los diferentes agregados psicológicos en nuestro interior, y la energía, que a la final eso es lo que ellos vienen a robarnos, nuestra energía con la que ellos se alimentan y que es la que nosotros vamos a necesitar también para el proceso de autorrealización. Entonces tenemos el yo del enojo, el yo del adulterio, yoes celosos, yoes enamorados, tenemos yo preocupado, yo materialista, el yo arrogante, el yo de la lascivia, el yo crítico, el yo altanero, el yo miedoso, yo ataco, los yoes del exceso, yoes usureros, yoes derrochadores, el yo que juzga, el yo que critica, el yo que engaña, el yo del deseo, el yo de la ambición, el yo de las cantidad de cosas que tenemos en nuestro interior, que tenemos que empezar a analizar. Entonces este estudio psicológico nos va a permitir ver que nuestra máquina humana no es individualidad, es multiplicidad, porque es manejado por esos hilos invisibles que mueven la máquina humana de un lugar para otro. Entonces muchas veces aquí ni sabemos ni para de dónde venimos ni para dónde vamos. Entonces este conocimiento en el estudio de la muerte de nuestros agregados psicológicos vamos a encontrar muchas respuestas, porque la chispa liberada es la que nos va a permitir saber mucho más sobre nuestra propia psicología. Un yo que se libera va a ayudar a la conciencia a autoobservarse más y a liberar más chispas para ir creciendo más en la luz de la conciencia. Entonces, pues eso es como si ahorita nosotros estuviéramos en un cuarto cerrado y prendiéramos una velita. Entonces la velita ilumina hasta cierto punto. Cuando se libera más conciencia, se aumenta la luz de la velita, la luz de la conciencia, y nos va a permitir ver más en nuestro interior. Entonces vamos a ver, a lo largo que estudiemos estos agregados psicológicos, vamos a ver que los tenemos en nuestro interior y que actúan
de momento en momento, de instante en instante, y que la única encargada de eliminarnos estos agregados psicológicos de nuestra psiquis es nuestra Madre Divina individual, particular. Entonces, esta muerte es la muerte que nos interesa. Pues nos interesa saber qué es lo que pasa con los procesos de la muerte, pero esta muerte psicológica es la clave fundamental para liberar a todas nuestras chispas de conciencia. Entonces, si nos liberamos de todos nuestros defectos psicológicos, habremos recuperado toda nuestra conciencia, integrado nuestro propio ser. O sea, recordemos que el objetivo primordial de la existencia es integrar nuestro real ser interno, lograr la individualidad sagrada. Por esto decimos que la razón de vivir es morir. Entonces, la razón de vivir es morir, pero es morir a nuestros agregados psicológicos. Si no lo hacemos, pues entonces estamos sometidos a las muertes y nacimientos de nuestros cuerpos físicos. Pero si nos proponemos en una sola existencia limpiar nuestra psiquis y aumentar nuestra conciencia y crear nuestros cuerpos superiores existenciales del ser, habremos liberado toda nuestra conciencia y habremos cumplido con el trabajo que venimos a hacer. Morir psicológicamente. Porque tenemos que profundizar más en que la razón de vivir es morir. Entonces todo está, el conocimiento todo está en nuestro interior. Queremos es dar las claves para que las personas, cada una por sí misma, empiece a trabajar en el despertar de su propia conciencia. Entonces, vamos a ver lo que es la práctica de la muerte psicológica. Entonces, la conferencia pasada logramos explicar este proceso de la muerte psicológica. Entonces, nuestra Madre Divina individual y particular es la encargada de eliminar a todos nuestros agregados psicológicos. Por eso vemos esta imagen nos muestra que muchas culturas han tenido este conocimiento y han trabajado en el proceso de la muerte, muchos maestros que se han autorrealizado. Y la Madre Divina individual y particular se muestra que es la encargada de eliminar estos agregados psicológicos si nosotros con nuestra propia voluntad lo permitimos. Entonces, debemos recordar que debemos autoobservarnos. La autoobservación es un sentido que tenemos atrofiado, pero que tenemos que empezar a recuperarlo. Para autoobservarnos nosotros mismos, nuestros propios agregados psíquicos. Descubrir un defecto. Debemos mirar un defecto, descubrirlo. Lo tenemos en nuestro interior. Lo descubrimos. Tenemos que empezar a reflexionar sobre él hasta llegar a comprenderlo y eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Con la súplica de muerte a nuestra Madre Divina individual particular. Esas son las claves para nosotros empezar a morir psicológicamente. Entonces, observamos un defecto de la ira. Porque cuando veo a esta persona me da rabia y muchas veces sin ni siquiera esa persona hablarme, solamente con el simple hecho de verla y me produce ira en mi interior. Entonces tengo que empezar a autoobservarme, ¿por qué me pasa eso? Y observo, de pronto fue por la persona como habló, la persona como se mueve, y observar que esas partes que me está proyectando están produciendo ira en mi interior y en ese momento pido muerte a ese agregado psicológico. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo de la ira. Madre Divina, elimíname este yo morboso. Madre Divina, elimíname este yo perezoso. Madre Divina, elimíname este yo criticón. Empezamos a criticar, empezamos a verle los defectos a las demás personas. Entonces esos son yoes criticones que viven en nuestro interior y empezamos a eliminarlos. Muchas veces decimos no tenemos tal defecto, pero resulta que los defectos que nosotros vemos en las demás personas viven en nuestro interior. ¿Por qué?
porque lo pudimos identificar. Si identificamos un yo de la ira en otra persona, es porque vive también en nuestro interior. Y tengo que empezar a observar el mío, no el de la otra persona, y eliminar ese agregado psicológico. Entonces, voy por la calle y veo una chica que me gusta. Vamos a ver acá en esta figura cómo actúa ese agregado psicológico. Entonces, observo, digo una chica, pero también a una mujer le sucede lo mismo. Va por la calle y ve un chico que le gusta, entonces vamos a ver cómo se mueve ese agregado psicológico en nuestro interior. Entonces, en la parte sexual hay una sensación inconfundible de atracción, de sexo hacia esa persona. Eso sucede en nuestro centro sexual. En estos momentos, pues, a todos nos pasa, pero estamos ahora empezando a ver nuestra psiquis para empezar a autoobservarnos. En el centro instintivo descubro la atracción. Entonces, descubro una atracción en el centro instintivo. Esa atracción hace que me guste o no me guste esa persona. Entonces esa parte la sentimos en la parte instintiva. En el centro emocional, si el centro instintivo, el yo nos dice que sí, que le gusta, entonces el centro emocional se siente enamorado. Entonces ya empieza a sentir una sensación de amor hacia esa persona. Y en el centro intelectual lo idealiza. Entonces en el centro intelectual empieza a proyectarse una película con esa persona y los yoes en la parte intelectual le forman esa película tanto que ya se imagina con él haciendo una cantidad de cosas que ni la persona ni siquiera ha pasado por la mente. Pero en la persona que le gusta a la chica, entonces ya ha pasado eso en su parte intelectual, porque la parte intelectual proyecta todo lo que podría hacer con esa persona y eso lo hacen los yoes en nuestra parte intelectual. Y en el centro motor, entonces lo que dije lo observo y vamos a observar allá el yo que nos habla, que lo que me dicen los yoes en el centro motor. Entonces en el centro motor él empieza a decirnos. Entonces si la chica ya pasó la chica que nos gusta y si me identifiqué en cada uno de esos centros, entonces en el centro motor escuchamos un yo que nos dice échenle un piropo, sígala, persígala. Entonces ese es el que está hablando en nuestro interior. Así se mueven los diferentes agregados psicológicos a lo largo de nuestros centros y a la final nos roban toda nuestra energía. Terminamos haciendo lo que los yoes dicen. Es igual como cuando tenemos un problema. Entonces nos suscitó un problema en la casa y a lo largo del centro sexual empiezan a darse las diferentes identificaciones y en la parte intelectual proyectamos ya hasta la pelea con la persona que tuvimos el problema y el centro motor ya es cuando yo le dice insúltelo, péguele un golpe y estamos movidos constantemente por la acción de los diferentes agregados psicológicos. Entonces cuando esto sucede, empezamos a trabajar la autoobservación psicológica y antes de que un agregado psicológico mueva nuestra máquina humana, lo observo y le pido muerte. Entonces si pasa la chica que me gusta, entonces empiezo y la miro y me identifico. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo mirón de chicas. Madre Divina, elimíname este yo mirón de manos. Madre Divina, elimíname este mirón de cabello. Porque hay una parte de la otra persona que me identifica con mi propio yo y hace que quiera decirle algo o movernos. Pero antes de que suceda eso, entonces debo pedir muerte para ese agregado psicológico. Así lo podemos llevar esta muerte psicológica en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, en la calle, en los distintos lugares donde nosotros estemos y vamos a impedir que el agregado psicológico mueva nuestra máquina humana a lo que él quiera. Y de esta manera empezamos a autoobservarnos detalle por detalle en el diario vivir, cuando un yo psicológico nos mueve, cuando un yo psicológico quiere hacer su voluntad. En un simple ejemplo de cuando estamos en la calle. Entonces esta muerte psicológica es la muerte en marcha que la podemos llevar a cualquiera
de los lugares donde nos encontramos. A esto se llama la autoobservación, empezar a mirarnos los diferentes agregados psicológicos en nuestro interior, cómo se mueven, cómo nos roban energía de los diferentes centros de la máquina humana, de nuestro cuerpo físico que lo tenemos en este momento. Entonces es empezar a dar esa muerte psicológica. Entonces vamos a reflexionar un poco en los centros de cada uno de los agregados psicológicos, cómo se mueve en cada centro. Entonces nosotros tenemos el centro instintivo, el centro intelectual, el centro sexual, el centro emocional, el centro motor y cada uno se mueve en la tercera dimensión con nuestro cuerpo físico. Y en la quinta dimensión, entonces allá los agregados psicológicos también empiezan a movernos. Entonces en el centro instintivo hay con la chica que vimos del ejemplo, entonces instintivamente hay una atracción. En el centro intelectual está una proyección de la lascivia y hay un idealismo hacia esa persona. Y en el centro sexual hay una excitación. Entonces ahí también nos están robando la energía. Y empieza a verse en los yoes mirones, que nos van a proyectar, a mirar qué partes del cuerpo queremos mirar. Y empieza a fijar la mirada. Entonces empieza a moverse el centro motor, que es el del movimiento, y empezamos a mirarnos o a caminar hacia esa persona que nos gusta. Y en última vamos hasta hablarle, cuando ya él decía que entraba a echarle un piropo a la persona o a decirle algo, solamente porque esto sucede en segundos a lo largo de nuestros centros en la máquina humana. Y cada uno con sus diferentes energías roban constantemente nuestra energía en el diario vivir. Entonces vamos a tener que entrar a reflexionar qué es lo que este yo desea en mi interior, el yo psicológico que actúa en nuestro interior. ¿Por qué me atormenta? ¿Qué es esto que me sugiere que haga el agregado psicológico? Tenemos que empezar a reflexionar, porque esos son los hilos invisibles de la psicología que nos manejan constantemente. Y tengo que empezar a practicar la muerte psicológica. La muerte de cada uno de esos agregados psicológicos por medio de la invocación a nuestra Madre Divina. Tenemos que permitirle, cuando invocamos a nuestra Madre Divina, estamos permitiendo que ella elimine el agregado psicológico. Entonces, estoy fornicando en todos los centros, en cada chica que me gusta. Me está manejando el defecto. Me olvido de mí mismo. Me identifico y me duerme la conciencia. Entonces, si yo dejo que todo esto suceda en mi interior constantemente, entonces mi conciencia se está durmiendo cada vez más y no estoy dando paso a que se haga en mí el despertar de la conciencia. En cada uno de nosotros se debe dar ese despertar de la conciencia por medio de la práctica de la muerte psicológica. Y tengo que llegar a eliminarlo de los detalles por medio de la autoobservación, como les decía, el hecho conscientemente. Entonces le pido a la Madre Divina en particular que me elimine de cada centro el deseo que estoy sintiendo. Pues nosotros empezando el yo que nos esté moviendo en ese momento, pues lo eliminamos. Y poco a poco, a medida que vayamos reflexionando en cada una de las conferencias y viéndola, vamos a ver cada vez más profundo cómo se logra eliminar de nuestra psiquis los agregados para ir quitando todos nuestros defectos y aumentando nuestra luz en el interior. Este proceso se puede repetir durante todo el día, cada detalle que se descubre. Entonces, en el diario vivir descubrimos muchos defectos, podemos hasta observarlos, pero debemos eliminarlos.
donde quiera que estemos. Hay que eliminar cada uno de esos agregados psicológicos en nuestro interior, porque son bastantes los que tenemos. Entonces, este estudio nos va a permitir, como les dije, primero que todo, concientizarnos de que sí tenemos los agregados psicológicos y tomar la práctica de muerte psicológica en cualquier lugar donde vamos. Entonces, ¿qué es lo que muere? Vamos ahora sí a mirar qué es lo que muere en nosotros. Pues tenemos una representación física, muere el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. Son las partes que terminan en una existencia. Termina nuestro cuerpo físico, termina nuestra personalidad. La personalidad es la manera de ser que cada uno tiene. Entonces hay personalidades pasivas o hay personalidades activas. Hay personas que dicen, uy, esta persona mucho ser iracunda, uy, esta persona mucho ser buena gente, pero son personalidades. Y esas también se acaban cuando muere el cuerpo físico. Lo que no muere, ¿qué es lo que no muere? No muere la esencia o la conciencia de cada persona. Ella es inmortal. Ella es lo único real y verdadero. Ella jamás muere. Es la parte de Dios en nosotros, esa chispita de conciencia. Los elementos psicológicos en los que se halla embotellada nuestra esencia, conciencia, retornan. O sea, nuestros yoes psicológicos, si nosotros no los eliminamos, tampoco mueren. Ellos retornan en la próxima existencia con el nuevo cuerpo físico que nos den. Y en cada una de esas existencias, dependiendo el trabajo, si no se hace nada, pues los yoes se robustecen y son cada día más grandes. Y si la persona pues ha trabajado y se pone serio en la muerte psicológica, se autorrealiza en una sola existencia y libera su esencia de los agregados psicológicos, que son los que nos tienen esclavizados. Entonces, es importante comprender que con la muerte del cuerpo físico, los defectos psicológicos no mueren. Son atrapados por la envoltura seminal y trasladados al nuevo cuerpo hasta completar las 108 existencias por el ciclo, si aún tenemos existencias por vivir. Entonces el dibujito nos muestra la esencia, nuestro cuerpo físico que está ahí. Tenemos nuestra esencia, conciencia, que es la parte real y verdadera, que es el 3% de conciencia. Y lo que hay alrededor es la envoltura seminal, nuestros diferentes agregados psicológicos que tienen embotellada el 3% de conciencia y tienen el 97% de conciencia atrapado. Entonces este conocimiento por medio de la muerte psicológica nos va a enseñar a liberar cada vez más nuestra conciencia. Y cada vez más ella va a permitir, con la luz que le rescatamos, ver más profundo nuestra psiquis y nos va a llevar a ver que tenemos yoes que ni remotamente sospechamos que teníamos. Entonces, estos estudios vamos a profundizar en cada uno de esos aspectos y nos vamos a dar de cuenta que estamos invadidos de muchos agregados psicológicos y que tenemos, y es nuestro deber, empezar a eliminarlos, a comprenderlos, a entenderlos, comprenderlos, porque ellos tienen también la chispa atrapada de luz. Entonces, para reflexionar de nuevo, vamos a ver que cuánto tiempo has perdido en tu vida, nuestra vida. Una persona que tiene 30 años tiene 10.950 días. De esos días, horas de sueño, horas de trabajo, horas de estudio, horas de internet y mucho tiempo sin hacer nada. Y vamos a ver de las 24 horas del día que hemos hecho por la autorrealización de nuestro ser, que hemos hecho por nuestra psiquis, cuánto yo he eliminado hoy. Entonces, esa es una reflexión que la dejamos para empezarle a ¿qué? A sacar tiempo para la conciencia, tiempo para la reflexión, para el estudio, para la autorrealización.
Entonces empezamos a sacarle de todas las actividades que tenemos, pues entonces vamos a dedicarle un poquito de tiempo para autoobservarnos. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo para saber cómo me mueven todos estos agregados psicológicos, y empiezo a dar un trabajo real, objetivo y verdadero. Entonces este conocimiento pues busca muchas cosas. A medida que vayamos profundizando en el curso, pues cada uno va mirando sus propios agregados psicológicos, y empezamos a reflexionar que se nace para morir y se muere para nacer. Entonces cada vez que estamos muriendo a un agregado psicológico, nace una chispa de luz, una chispa de conciencia. Entonces, pues esta es la segunda conferencia del conocimiento de sí mismo para Bolivia. Cualquier pregunta pues la pueden hacer a invitarlos al grupo, me pueden preguntar cualquier inquietud que tengan, y podemos interactuar, porque el conocimiento se está llevando de esta manera virtual para Bolivia, y pueden preguntar sin ningún compromiso ni nada. Somos abiertos, no somos ninguna religión ni nada de eso. Somos encargados de entregar este conocimiento a las personas que quieran despertar y que quieran comprobar por sí mismos, y no se quede en una teoría, sino que sea una comprobación. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su asistencia y por conectarse, y les estaremos avisando para la próxima conferencia. Muchas gracias.